El asesinato en Vilcún del matrimonio Luxinger-Mackay, porque eso fue un asesinato, tiene todos los ingredientes de una tragedia. Meditémoslo un poco no solo desde la razón, sino desde el corazón. Un matrimonio solo, anciano, atacado por una veintena de hombres preparados. Un hombre que defiende a su esposa y en eso se les va a ambos la vida. Un hombre que defiende unas tierras aradas por generaciones que, aunque reivindicadas por otros, le fueron otorgadas por el Estado. Se trata de un crimen, y un crimen además cobarde porque no cabe otro calificativo al ataque de una patota armada, de hombres jóvenes, contra un matrimonio de ancianos que podrían ser incluso sus abuelos. Werner Luxinger y Marianne Mackay murieron en sus tierras porque se las entregó el Estado y porque allí, en esos terrones, hay años de trabajo y de sudor, y allí también hay una acumulación, por lo tanto, de sentimientos, de recuerdos y de emociones que son constitutivas de una historia familiar asociada, por así decirlo, ligada a ese territorio, su territorio. Bueno, y en ese su territorio es donde está, por así decirlo, la paradoja, porque esos mismos territorios son considerados propios por ciudadanos de origen mapuche que acusan justamente al Estado que entregó esas tierras a los Luxinger, bueno, acusan a ese Estado de haberle arrebatado las tierras en un acto no solo de despojo, sino también de discriminación. También en esa vereda, por lo tanto, en esa otra vereda, hay sentimientos y apelaciones a derechos, en este caso, derechos ancestrales. Bueno, estos son, por así decirlo, los ingredientes de esta tragedia, donde nadie puede arrogarse la condición de bueno calificando al otro de malo, salvo, eso sí, cuando se recurre al homicidio, salvo cuando no se calibra en la dimensión de homicidios. En esta tragedia, las muertes de Jaime Mendoza Collío, de Matías Catriledo, de Alex Lemun, de José Buenante y también de Werner Luxinger y Viviane Mackay, por nombrar algunos. ¿Qué es lo que deberíamos esperar? Bueno, deberíamos esperar algo bastante simple, que es la justicia en todos estos crímenes. Pero no basta con eso porque falta, yo creo, mucho más. Lo que falta es crear las condiciones para una convivencia justa, lo que no se alcanzará solamente con el ejercicio de los tribunales y de las policías. El columnista Ascanio Cavallo, el domingo en el diario La Tercera, calificó de papanatas a quienes analizan los hechos de violencia en el contexto del llamado conflicto mapuche y buscan entender su historia y también justamente su contexto. Para Cavallo, eso sería hacerle el juego a la violencia y casi justificarla. Y lo que cabe, dice él, es simplemente la represión y el castigo del mal. Yo creo que Ascanio Cavallo se equivoca, porque intentar comprender por qué pasan ciertas cosas no es justificarlas, y leer el contexto de los acontecimientos no es avalarlos, sino reconocer que allí hay una historia y antecedentes que han dejado huella. No intentar comprender para abordar el camino simple del castigo, la represión y la cárcel, a mi juicio, es ceguera pura. Y es también arroparse en las faldas de lo que hoy día tienen el poder, pero no toda la razón, porque razones hay en las dos partes, incluso deberíamos hablar de múltiples partes, porque aquí hay más de dos partes. La mañana misma del doble asesinato del matrimonio Luxinger-Mackay, en Vilcún se reunieron amigos, familiares y vecinos frente a los restos todavía humeantes de la casa. Viéndolos por televisión, imaginé que así, hace más de 40 años, tienen que haberse visto ciertas reuniones en las que algunos participantes nutrieron las filas de Patria y Libertad. Y es que ese grupo de extrema derecha también surgió y debe entenderse desde una rabia y desde una sensación de despojo. El despojo de las tierras por parte de la reforma agraria, que en más de una ocasión esa reforma agraria rebasó sus propios términos legales. Bueno, contextualizar, por así decirlo, el surgimiento de Patria y Libertad, ver qué historia hubo ahí, no significa obviamente avalar sus acciones, sino hacer un esfuerzo de comprensión. La comprensión de ponerse en el lugar del otro, yo creo que es el ejercicio mínimo si es que queremos construir convivencia con el otro. Y el desafío que hoy día se presenta, quiero repetirlo, es, a mi juicio, cómo construir una convivencia justa en esos territorios. Y por eso la palabra despojo es ineludible en este caso. La penetración de Chile, ese Chile entre comillas, que era ese estado recién constituido al sur del río Biobío, fue una penetración militar de quite de tierras
de quema de rucas, y eso ya fue bastante bien entrado el siglo XVIII. Probablemente hoy día lo que es más preocupante es que vivimos una constatación, y es que hay un número de hombres y mujeres, como ya ocurrió en otros episodios de la historia, que estima que el uso de la violencia es el único y último recurso que les queda para alcanzar la justicia, porque los caminos de la institucionalidad están cerrados. Esa es claramente la constatación de una derrota política, o sea, del arte de construir una convivencia justa. En ese convencimiento por la violencia como único recurso está también la llama que está alimentando hoy día esta tragedia. Si la violencia, por cierto, se justifica en ocasiones excepcionales, quienes se rinden ante ella y, por así decirlo, la abrazan como compañera e instrumento cotidiano y banal, se exponen, a lo menos se exponen, a su propia degradación humana y brutalización. Es lo que le ocurre a quienes convierten a la violencia en un instrumento cotidiano. Es un resultado inevitable del resultado de ese abrazo. Y por eso siempre hay que estar atentos a la deriva a que puede llegar, por ejemplo, quienes recurren a la violencia de manera cotidiana, incluso, por ejemplo, las policías, que siempre están expuestos a ese riesgo, la degradación humana y la brutalización. Pero como sociedad, más allá de la condena, deberíamos preguntarnos por qué hay jóvenes que no ven otro camino que ese. ¿Por qué presionan por justicia recurriendo a métodos y acciones que generan situaciones injustas? Porque también la tragedia se alimenta de desesperados que se enceguecen luchando contra situaciones injustas, recurriendo a la violencia, sembrando nuevas víctimas y convirtiéndose ellos, víctimas, en victimarios. Poner como meta la convivencia justa es reconocer décadas de convivencia injusta. La historia del pueblo mapuche está ahí para demostrarlo, y no podemos dejar de reconocer que la justicia muchas veces ha sido fruto de la rebelión en nuestra historia, y que tampoco esa rebelión tiene que asociarse automáticamente a violencia. Estamos hablando de rebelión. Entonces, volviendo atrás, no contextualizar, no tratar de entender para desde ahí actuar, es hacer esa rebelión inevitable e incluso dejar abierto el espacio para la violencia. Porque de lo que se trata no es solo de rechazar la violencia, sino de rechazar la legitimización de la violencia. Eso, en una historia y en el contexto donde una legitimización de la violencia puede empezar a adquirir formas y alimentarse, incluso también a través de la ideología. De lo que se trata entonces de crear o de construir una nueva historia, una historia de convivencia justa, reconociendo entonces derechos ancestrales y derechos actuales a mapuches y agricultores. Eso es bueno repetirlo, es una tarea política, y por lo tanto, después de tanta tragedia, urge un tiempo de conversaciones y de propuestas políticas. Es lo único que a estas alturas puede desactivar la violencia.